Las plantas y la humanidad son un equipo biológico que ha tenido interacciones durante miles de años. El campo de la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones entre plantas y humanos es conocido como etnobotánica. La ciencia que estudia esta relación es relativamente nueva, pero las relaciones son ancestrales y vitales. Los humanos hemos dependido de las plantas durante toda nuestra existencia. Algunos de nuestros dientes están adaptados para morder y triturar partes de las plantas, como las hojas, frutos, semillas y tallos. Somos omnívoros y los alimentos basados en plantas han sido cruciales para nuestra supervivencia. Miles de años antes de que Charles Darwin y Alfred Wallace explicaran la selección natural, nuestros ancestros estaban practicando la selección artificial y la domesticación de plantas y de animales. Se sabe que hace aproximadamente 11.000 años, humanos que habitaban Sudamérica empezaron a cultivar papa. El trigo y las lentejas fueron domesticadas hace 9.000 años en la región conocida como el Creciente Fértil, y no mucho tiempo después, el cultivo del arroz comenzó en el sudeste asiático. El calentamiento del planeta en la época del Holoceno y el desarrollo de las civilizaciones cambió nuestra relación con las plantas de manera profunda, y aún más con las plantas que nos proporcionan alimento. El algodón y el lino se cultivaron por sus fibras, las plantas medicinales fueron cultivadas en jardines, y con el descubrimiento del cobre y luego del bronce, se crearon hachas afiladas y resistentes que podían cortar árboles para disponer de la madera y usarla para construir refugios, templos, palacios y barcos. Además, las plantas también empezaron a formar parte de la belleza, el arte y los adornos que usaban los humanos que se consideraban civilizados. Los jardines colgantes de Babilonia son uno de los ejemplos más famosos, pero también hay evidencia artística aún más antigua de plantas ornamentales usadas en Egipto. Siguiendo con el tema de la etnobotánica, en esa relación entre plantas y humanos está el de usarlas como alimento, por ejemplo, extraer carbohidratos de ellas. Los carbohidratos son cruciales en nuestras vidas. Nuestros cuerpos usan azúcares en muchas formas. La parte más grande de nuestras dietas, en términos de peso, volumen y calorías, usualmente son los carbohidratos. Muchas comidas ricas en carbohidratos vienen de diversas familias de plantas, pero la familia de las poáceas o las gramíneas es especialmente importante. Todos nuestros granos de cereal son los pequeños frutos de pastos, el trigo, arroz, maíz, avena, centeno, cebada y más. Si el trigo y el arroz desaparecieran de repente, casi toda la población humana moriría de hambre. El arroz fue domesticado en el este de Asia hace aproximadamente 7.000 años, y ahora es la principal fuente de carbohidratos para más de la mitad de la población humana. La avena es alta en proteína y lípidos beneficiosos, además ayuda a mantener el colesterol en niveles seguros. La avena fue domesticada hace aproximadamente 3.000 años, y se ha vuelto muy popular en tiempos recientes por sus efectos saludables. El maíz fue domesticado en México hace aproximadamente 9.000 años. Se ha vuelto muy importante en la cocina de Latinoamérica y Estados Unidos, siendo consumido en forma de tortillas de maíz, pan de maíz, mazorca de maíz, entre otras formas. Además de los granos de cereal, hay otras plantas que también nos proveen de cantidades importantes de carbohidratos. Los tubérculos de papa crecen bajo tierra y son un alimento importante para la humanidad. Las papas podrían ser uno de nuestros cultivos más antiguos, quizá la primera especie de planta domesticada. Evidencia arqueológica indica que habitantes de Sudamérica en los Andes podrían haber cultivado papa hace 11.000 años. Después de los carbohidratos, las plantas también nos dan acceso a otros tipos de nutrientes, por ejemplo, a proteínas, aceites y vitaminas. Todas las plantas tienen proteínas en la forma de enzimas, microtúbulos y membranas, pero estas solo están presentes en pequeñas cantidades. Las plantas que proporcionan una cantidad considerable de proteínas son un grupo pequeño. Algunas especies producen semillas ricas en proteínas. Dentro de ellas, la familia de las legumbres, llamadas fabáceas, es especialmente importante, teniendo a frijoles, guisantes, lentejas, maní,
garbanzos y muchas otras entre sus filas. Nuestros cuerpos sintetizan casi todos los lípidos que necesitamos, con la excepción de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, por lo que debemos obtenerlos de nuestros alimentos. Las plantas producen estos ácidos grasos y los lípidos obtenidos de ellas son altamente saludables, ya que no contienen colesterol. Algunas buenas fuentes para estos nutrientes son los frutos secos como nueces y almendras. También otros frutos como las aceitunas, aguacates y cocos. Las plantas también nos proveen de vitaminas. Por ejemplo, la familia de las rutáceas, conocida por las naranjas, limones y toronjas, es rica en vitamina C. Otro grupo de plantas notable es el de hierbas y especias. Plantas con un sabor tan fuerte y disfrutable que basta con usarlas en pequeñas cantidades para mejorar rápidamente nuestros alimentos. Sin embargo, estas plantas aportan muy poco o nada de contenido nutricional. Por ejemplo, el chile jalapeño es rico en vitamina C, pero sería desastroso tratar de completar nuestro requerimiento diario de vitamina C comiendo jalapeños o bebiendo salsa picante de jalapeños. La canela es otro ejemplo que puede ser un complemento delicioso en nuestros alimentos, pero que sería casi imposible de ingerir en grandes cantidades de una sentada. Estos sabores tan fuertes evolucionaron en las plantas como defensas químicas que disuaden a los herbívoros de comerse esas plantas. Numerosas hierbas que usamos para agregar sabor a la comida se originaron en Europa. Muchas de ellas son hojas de la familia Lamiaceae, que incluyen a la menta, hierbabuena, albahaca, salvia, romero y orégano. La canela es corteza seca de árboles nativos del sur de Asia, y es uno de los pocos ejemplos de corteza de árboles que usamos como alimento o saborizante. La vainilla es producida por un largo y complejo procesamiento de la fruta de una orquídea llamada Vanilla planifolia. Esta orquídea es una larga y fuerte enredadera. El sabor a vainilla es tan importante para los humanos que, kilo a kilo, es uno de los alimentos vegetales más caros que existen. El chocolate se produce de las semillas del Theobroma cacao, un pequeño árbol nativo de México y de la América tropical. Evidencia arqueológica indica que el chocolate fue usado desde hace aproximadamente 3100 años y era bien conocido por los mayas, aztecas y otras sociedades mesoamericanas. En esos periodos no había azúcar en Mesoamérica, ni siquiera miel, por lo que el chocolate era mezclado con chiles, vainilla y algunos otros ingredientes para crear una bebida amarga llamada xocoatl. Muchas plantas contienen químicos tan tóxicos que sería peligroso darles aunque sea un pequeño bocado. Por ejemplo, la hiedra venenosa. La selección natural causa la evolución de estos químicos en las plantas para defenderse contra los animales afectando sus sistemas. Por ejemplo, el estramonio es una planta que contiene atropina, un químico que causa un incremento en los latidos del corazón, alucinaciones, convulsiones y muchas veces termina en la muerte. Algunas plantas contienen compuestos psicoactivos que son lo suficientemente moderados para que las personas puedan consumirlos por placer. Por ejemplo, el té, el café y la marihuana tienen efectos suficientemente pasivos para que muchas personas los consuman durante años. Algunas otras plantas son mortales, pero su efecto en el organismo de los animales es tan lento y tan adictivo que muchas personas deciden usarlos a pesar de saber que estos productos les harán serios daños a la salud y que probablemente los matarán tarde o temprano. Por ejemplo, el tabaco, el opio y la cocaína. Otras plantas que se usan por sus componentes son las plantas usadas para hacer el té. El té, conocido como té verdadero, es preparado a partir de hojas jóvenes de Camellia sinensis, que son arbustos grandes, nativos del sudeste de Asia. Entre estos tés se encuentra el té verde, té negro y el té oolong o té azul. Lo que hace una diferencia entre estos tés es el proceso de fermentación que se aplica en cada uno. Estos tipos de tés creados a partir de la planta Camellia sinensis han sido cultivados y seleccionados por miles de años, lo que nos permite estar seguros de que las hojas de estas plantas no son tóxicas. En teoría, cualquier planta podría usarse para crear té a partir de sus hojas o a veces a partir de sus flores, pero siempre existirá el peligro de no saber cuáles serán sus efectos en el cuerpo humano a largo plazo. Algunos tés son inmediatamente identificados como tóxicos y descartados para el consumo humano, pero otros pueden tener efectos tóxicos suficientemente ligeros para que sus efectos nocivos solo se hagan evidentes después de años de consumirse.
creando un problema en la salud de las personas. Algo útil para recordar antes de consumir plantas o productos derivados de las plantas que sean poco conocidos es que las plantas son muy eficientes para lastimar o defenderse de los animales. Muchas personas propagan la falsa idea de que todo lo que venga de una planta será beneficioso o incluso espiritual para el humano, pero es importante mantener un nivel de precaución. Otra bebida originada a partir de plantas que es fundamental en la relación que tenemos con ellas es el café. El café es una infusión preparada con semillas tostadas de dos especies de árboles pequeños. El cafeto arábigo generalmente se considera que tiene el sabor más rico, pero las semillas del café robusto contienen más cafeína y un mejor cuerpo. El tueste es la parte crucial en el desarrollo del sabor que se quiere darle al café. Las bebidas alcohólicas como la cerveza, vino y licores fuertes que actúan en nuestro sistema nervioso también encuentran sus orígenes en el mundo de las plantas. Estos productos alcohólicos han sido de los más influyentes y transformadores cuando se trata de la relación entre plantas y humanos. El tabaco es otro ejemplo de plantas que convertimos en drogas. El tabaco contiene nicotina y la nicotina nos afecta de muchas formas. Psicológicamente nos hace sentirnos relajados, alerta y en calma. Sin embargo, también incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, garganta, laringe y boca. Las plantas que se usan para estos productos son la Nicotiana tabacum o hierba santa y la Nicotiana rústica o mapacho. Estas plantas pueden crecer hasta los 3 metros. Pero la nicotina no solo afecta a los fumadores, también afecta a los trabajadores que las manejan en los campos. Es común que los trabajadores recojan las hojas de estas plantas una por una y al hacer esto, la nicotina pasa directamente de la hoja a la piel de las personas, causando la enfermedad del tabaco verde. En muchos países, la cosecha la hacen niños y esta enfermedad afecta aún más a los niños ya que sus sistemas nerviosos siguen en desarrollo. Cultivar tabaco también es especialmente dañino para los suelos. Cualquier cultivo que se haga extrae minerales del suelo, pero el tabaco toma minerales como el fósforo, nitrógeno y potasio mucho más rápido que otras plantas de cultivo, dejando a los suelos sin nutrientes y creando la necesidad de usar grandes cantidades de fertilizantes. Una de las drogas que ha tomado más popularidad en las últimas décadas es la marihuana. Esta droga se hace a partir de la planta Cannabis sativa. La marihuana puede causar que la persona se sienta relajada, eufórica e introspectiva. También es usada para disminuir las náuseas causadas por la quimioterapia en tratamientos de cáncer. Además, es útil para combatir el dolor. Las amapolas de opio han sido usadas desde hace miles de años en Sumeria para tratar el dolor. Además, actualmente se sigue cultivando en países como Turquía, India y Afganistán. Una pequeña parte de este opio se usa para fines medicinales, y lo demás como droga recreativa. La cocaína es obtenida de pequeños árboles que crecen en las montañas de los Andes. Desde hace aproximadamente 3000 años, indígenas americanos masticaban hojas de coca como un estimulante ligero y para aliviar el hambre, sed, dolor y fatiga. Hoy en día se sigue vendiendo la hoja de la coca en regiones de Bolivia, Ecuador y Perú. Estas se venden en forma de la hoja completa seca para masticarse o en bolsas para hacer té de coca. Las hojas de coca contienen pequeñas dosis de cocaína, que también pueden ayudar a reducir los mareos, dolores de cabeza y el mal de altura. La droga conocida como cocaína se produce a partir de estas plantas y también puede procesarse en forma de crack. La cocaína es extremadamente peligrosa y adictiva. Antes de que la medicina moderna pudiera sintetizar medicamentos artificiales, las plantas eran la principal fuente de remedios para las enfermedades. Muchas drogas beneficiosas para la salud han sido encontradas en plantas. Un ejemplo rápido es la planta aloe vera, que es un excelente tratamiento contra las quemaduras. Otro ejemplo serían las plantas que contienen quinina, una droga que mata a los protozoarios que causan la malaria sin hacernos daño a nosotros. Muchos departamentos de salud y compañías de medicamentos aún siguen investigando a las plantas a lo largo del mundo con el propósito de encontrar drogas naturales beneficiosas para el ser humano. Además de las drogas, también usamos a las plantas para proveernos de otros materiales, como las fibras, químicos y maderas. Empecemos hablando sobre qué tipo de fibras son las que aprovechamos de nuestra interacción con las plantas. Las plantas son excelentes para extraer fibras. Muchas hojas largas tienen una alta resistencia fibrosa que hace difícil romperlas. Algunos ejemplos son las hojas de palmas y de agaves.
Los árboles son también famosos por su dureza, y esta se debe a las fibras que están en sus troncos, ramas y raíces. Hay evidencia que indica que los humanos hemos usado estas propiedades fibrosas de las plantas para nuestro beneficio desde hace miles de años. Algunas plantas son tan flexibles y fuertes que pueden usarse, por ejemplo, para crear cestas, cuerdas, refugios enteros o incluso ropa. Si una cesta se cubre con resina de pino o arcilla, puede ser lo suficientemente impermeable para almacenar agua. Con el pasar de los años, los humanos fuimos haciendo cada vez más complejas creaciones a partir de estas plantas. En la actualidad, aunque ahora contamos con materiales sintéticos como el nylon y el poliéster, aún seguimos usando fibras para muchos usos. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer sacos para guardar trigo, papas y cebolla, es necesario que estos sacos sean lo suficientemente respirables para evitar atrapar la humedad y así disminuir la putrefacción. Los materiales creados a partir de plantas en general se degradan con mayor rapidez que los sintéticos, pero en algunos casos esto es en realidad una ventaja ante esos materiales sintéticos que pueden durar años y años. Por ejemplo, si las redes para pescar, que tarde o temprano terminan flotando en los océanos, son hechas de fibras naturales de plantas, se degradarán con mucha mayor rapidez, disminuyendo el daño a la vida marina. Este tipo de materiales pueden infectarse por hongos y pudrirse, pero, como dijimos antes, esa degradación es una ventaja para el medio ambiente, a diferencia de las redes de nylon y poliéster, que nunca se pudren y debido a eso terminan siendo un desastre ecológico que afecta la vida durante siglos. Las fibras de lino son extraídas de plantas de lino y posteriormente modificadas para hacer una de las telas más antiguas y deseadas del mundo. Hay fibras de lino y herramientas de piedra que han sido encontradas en sitios arqueológicos, de los que se estima que tienen alrededor de 36.000 años de antigüedad. La tela de lino fue usada para envolver momias egipcias hace aproximadamente 5.000 años. Hoy en día, la ropa de lino se considera cómoda y hermosa. El ramio u ortiga blanca es una de las fibras naturales más fuertes y su fuerza incrementa cuando entran en contacto con el agua. Esto las hace muy útiles para crear cuerdas de barcos, redes de pesca, lienzos y la tela de las velas. Los humanos constantemente estamos buscando formas de domesticar plantas para darles utilidad. Ya todos sabemos que a la planta de Cannabis sativa se le da uso recreativo en forma de marihuana. Sin embargo, esta planta tiene dos variedades, una con alto THC, que es la que tiene el componente psicoactivo, y otra sin THC y con largas fibras. A esta segunda variedad se le da el nombre de cáñamo y ha sido usada durante miles de años. El cáñamo es una excelente fuente de fibras fuertes que, además, crecen muy rápido. Entre sus usos está el de combinarla con el concreto y el adobe para reforzarlos. El algodón es, de lejos, la planta fibrosa más importante en cuestiones comerciales. Estas fibras son fuertes y flexibles, haciendo que sea posible doblarlas en repetidas ocasiones sin romperlas. También pueden lavarse, secarse y plancharse sin causar excesivo daño. Pueden pintarse de casi cualquier color y son tan suaves y cómodas que pueden usarse directamente sobre la piel humana sin causar irritación. El papel es producido con una gran variedad de tipos y cualidades. Uno de ellos es áspero, como el usado en los periódicos. Otros son finos, suaves y blancos, como el usado en hojas de impresión. La mayoría del papel es hecho a partir de coníferas, especialmente pinos. El papel puede reciclarse agitándolo dentro de agua hasta que las fibras se separan. Sin embargo, con cada ciclo, las fibras se dañan un poco y se hacen más débiles, por lo que el nuevo papel resultante tendrá peor calidad. Este papel de menor calidad también es usado como material para empacar, cartones de huevo, entre otros usos. Las plantas también nos han servido para obtener ceras, resinas, cauchos y aceites. Por ejemplo, el barniz es producido mezclando aceites con resinas como el ámbar. La resina es un líquido pegajoso y viscoso producido por una gran variedad de árboles. La resina de pino es procesada para hacer papel. Algunas plantas producen resina que es valorada por su agradable aroma y usada en forma de incienso. Todas las plantas contienen algo de cera en su capa externa protectora llamada cutícula, y algunas de estas plantas producen cantidades suficientemente grandes para ser cosechadas. Por ejemplo, la planta nativa de Brasil llamada carnauba es cosechada para crear cera de carnauba, la cual es usada para pulir automóviles, pisos, muebles y zapatos. También puede usarse como capa protectora sobre el chocolate para evitar que se derrita en las manos.
La planta conocida como candelilla, que se encuentra en Texas y en el norte de México, produce una cera especialmente buena para doblarse y estirarse sin romperse, lo que la hace útil para darle una cualidad a prueba de agua, a las botas y otros tipos de equipo militar. Sin embargo, esta planta fue usada a tal extremo por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que estuvo al borde de la extinción. Hoy en día es una especie protegida y ha comenzado a recuperarse. Dejando atrás a los químicos y a las fibras, las plantas también han sido utilizadas para usar su madera en miles de formas diferentes. Ya todos hemos visto incontables ejemplos de madera convertida en herramientas, utensilios, refugios y hogares, muebles, medios de transporte, adornos, piezas de arte, entre muchas otras cosas. Los primeros humanos que usaron madera estaban limitados en sus usos debido a la falta de herramientas para manejarla. Piedras filosas pueden cortar algunas maderas, pero es un método lento y difícil. El descubrimiento del bronce le otorgó a nuestros ancestros cuchillos, hachas y palas que permitieron aumentar considerablemente el manejo de la madera. En la actualidad, el uso de maquinaria motorizada han mejorado en gran medida nuestra capacidad para aprovechar la madera. Por desgracia, este tipo de avances muchas veces traen consigo el exceso. El uso de maquinaria moderna provocó que casi todos los bosques de Europa y el norte de América desaparecieran o que estuvieran en peligro de desaparecer. Además, las áreas naturales de lugares como Brasil y el sudeste asiático están siendo rápidamente borradas del mapa. Poco a poco, algunos gobiernos han ido estableciendo áreas naturales protegidas para combatir este problema, pero hoy en día sigue siendo un tema que requiere atención y nuevas soluciones. En Estados Unidos, mucha madera ahora viene de grandes extensiones de tierra que son propiedad privada de compañías de madera. En estas áreas se plantan específicamente las especies que se desean por su madera. El resultado es que se crean inmensas extensiones de tierra dominadas por una sola especie de plantas, y todos esos árboles tienen prácticamente la misma edad. De manera superficial, esta tierra llena de árboles puede parecer un bosque natural y una zona llena de vida, pero en realidad no están ni cerca de albergar la biodiversidad de un bosque natural. Es decir, no encuentras arbustos, helechos, flores silvestres, musgos, ni tampoco muchos hongos y animales. Un bosque natural crea cadenas de seres vivos que se relacionan entre sí, ya que alberga muchas especies diferentes de árboles y de edades diferentes. Estos diferentes árboles interactúan con otros seres vivos. Incluso algunos árboles muertos son usados por otros seres vivos como insectos, y a su vez, esos insectos sirven como alimento de aves. Por lo que es importante entender que ver una amplia zona llena de árboles no necesariamente es algo bueno para la biodiversidad del planeta. La relación entre humanos y plantas es una de las más interesantes de la biología. Esta interacción es diversa y profunda. Hay miles de ejemplos diferentes de cómo estos dos grupos de seres vivos se han beneficiado y perjudicado entre sí. Y aunque, desde nuestra perspectiva, puede verse como que los humanos somos los que estamos usando a las plantas, la realidad es que las plantas también han evolucionado muchos mecanismos que les permiten aprovechar o, directamente, utilizar a los animales, entre ellos a los humanos. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal para ver más contenido como este y les agradezco por ver este video.